Vamos a orar para el estudio de esta mañana. Bondadoso en Dios, nuevamente gracias, Señor, por tus cuidados, por tu amor, por la bendición, Señor, de podernos reunir y de poder, Señor, acudir a ti, sabiendo, Señor, que en tu palabra podemos encontrar las promesas y las palabras que tanto necesitamos, Señor, en nuestra vida. Bendice, Señor, esta meditación y que lo que hagamos siempre te pueda honrar y glorificar a ti, conforme a tu voluntad, en Cristo Jesús. Amén y amén. Durante esta semana hemos desarrollado la pregunta que hace el apóstol Pablo en el libro de Romanos, el capítulo 8, el versículo 35 y sucesivamente, pero el 35 en particular. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y hemos venido estudiando a través de la semana cada una de las palabras y hoy veremos peligro o espada o peligro de manera particular. Y dice el libro de Salmos, el capítulo 119, el versículo 109, mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Curioso contraste que hace el salmista acá, el hacer la referencia a un peligro, pero dice, mas no me he olvidado de tu ley. El salmista, y recordemos que su vida tuvo circunstancias difíciles, duras, un hombre muy probado, pero del cual Dios dice que tenía un corazón conforme a Dios. El peligro lo encontramos a través de la historia del ser humano, desde el mismo Edén. Yo digo que tal vez de las consecuencias graves del pecado, a Adán y Eva le tocó ver a muy temprano tiempo, después de la salida del Edén y aún en sus vidas, porque Adán y Eva eran jóvenes cuando empezaron a tener a sus hijos, el ver la historia, tal vez de las más duras que el pecado puede hacer, ver a un hijo quitarle la vida a su hermano. Y digo peligro porque podríamos decir que aún eh, no había crecido tanto la maldad y ver tal vez uno de los rasgos del pecado tal vez más duros y es la muerte y peor aún todavía muerte entre hermanos. Entonces, el peligro como tal ha existido y no podemos negar que nuestra vida corre peligro siempre. Como les digo, a veces evito contar anécdotas para no distraer la atención del estudio, pero nos damos cuenta precisamente que el peligro está ahí y que es una situación que muchas veces nos mantiene acongojados. Al ser padres, una de las primeras cosas que experimentamos es ese sentido de querer dar protección a nuestros hijos, a nuestras hijas, de cualquier cosa. El peligro eh, está ahí y uno no puede definirlo, descifrarlo. Hay cosas que podrían representar un peligro controlado, pero en realidad la Biblia es clara que el peligro existe. Y de paso Jesús le dice en la oración a su Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El peligro, el mal, la maldad, las cosas que puedan suceder. Y es difícil pensar que hay un lugar en la tierra donde no exista peligro. Y como digo, definirlo o ponernos a dar detalles, podríamos mencionar muchas cosas, pero el peligro está ahí. El apóstol Pablo en 2 Corintios, el capítulo 11, el versículo 23, dice, somos ministros de Cristo como si estuviera loco, hablo ahí entre paréntesis. Dice, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárcel más, en peligros de muerte muchas veces. Y empieza a desglosar cuántas veces fue azotado, cuántas veces fue golpeado, cuántas veces naufragó, cuántas veces fue dado por muerto.
Y vuelve a decir en el versículo 26, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Y ahí vuelve otra vez a mencionar algunos detalles. Y menciona, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Entonces el apóstol Pablo, y esto hermano, siempre que pienso en estos grandes hombres y mujeres de la Biblia, digo, bueno, porque Dios no los libró del peligro o tener que pasar por el peligro, porque sí los libra. Nada más es que muchas veces pensamos que como cristianos debemos estar eh, ajenos al mal. Y Jesús dijo, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y cuando digo esto, probablemente usted, al igual que yo, pensamos en que sí, en que Dios ha sido misericordioso, en que Dios ha guardado nuestro depósito, en que Dios ha tenido cuidado de nosotros, en que hemos tenido que pasar por diversas situaciones de peligro, de enfermedad, de, de no tener trabajo, de tener que enfrentar tal vez condiciones extrañas y en las cuales hemos podido salir adelante. Y cuando menciona estas cosas, el apóstol dice de manera rápida en los versículos del capítulo 11 las veces que ha tenido peligro, pero probablemente esté mencionando las mayores cosas. Y en la Biblia encontramos eh, grandes historias, fosos de leones. Cuando leemos Hebreos 11, vemos todas las situaciones de peligro que tuvieron que pasar. La mamá de Moisés guardaba a Moisés y calafateó una canasta, pero sí, como que si el único peligro fuera poner al niño en el río en una buena canasta. Ella sabía que había muchos peligros más, pero era guardar su depósito, era decir, voy a poner en este niño en esta canasta. La canasta no iba a proteger al niño y ella lo sabía. Ella sabía que quien iba a proteger al niño era Dios. Y vemos después la forma en cómo Dios actúa en la vida de esta madre que confía en Él y que le dice al Señor, Señor, ahí te dejo este niño. Y es la razón por la cual el apóstol menciona muchas veces, me gozo, me glorío en mi debilidad, porque es reconocer que ante una situación de peligro, eh, es la forma en que debemos actuar. Siempre, siempre voy a tener como gran referencia de esa confianza o de esa dependencia de Dios el relato Josafat. Y cuando me ha tocado dar el tema, Josafat tenía un ejército que hoy sería el tamaño del ejército de Estados Unidos o el de China. Y aún así él dijo, Señor, no podemos contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No nos defenderás tú, no nos guardarás tú. Entonces, enfrentar el peligro no es creernos superhéroes o no es pensar que Dios nos va a dar capacidades o poderes especiales para poder luchar contra todo y contra nada. No, sino más bien el reconocer que a pesar de todas y cada una de estas situaciones y circunstancias de la vida, Dios nos va a cuidar, Dios nos va a guardar. O sea, el mundo ya de por sí representa. Dice 2 Timoteo 3:1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Vean, hermanos, yo sé que cada generación va a contar que la generación que vivió atrás, el mundo era un poquito más tranquilo y pareciera que es como profético. O sea, digo como profético porque nosotros pensamos que habíamos vivido tiempos peligrosos y cada día vemos el peligro más cerca de nuestra casa. Dice por eso también Mateo, y este me llama mucho la atención porque Jesús lo menciona, dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, Jesús le da más importancia a aquellos peligros que corremos en los cuales no nos damos cuenta que estamos en peligro.
Porque muchas veces, y esto es claro, le damos cuidado a detalles, detalles, y detalles que probablemente no es el peligro o la amenaza real, sino más bien podrían ser hasta distractores. Y cuando digo distractores es porque Jesús menciona que muchas veces nos preocupamos por esos peligros que están alrededor de nosotros cuando deberíamos preocuparnos por el otro peligro. Y vamos de una vez a ese otro peligro. Dice 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar, a quién devorar. Y cuando veo esto, siempre me acuerdo que cuando vemos series, en documentales, a un animal de estos, son animales sigilosos, saben guardarse, saben esconderse, saben en qué momento atacar a su presa. Y Jesús dice, velad. También Jesús mencionó, si el padre de familia sabe a qué hora vendría el ladrón, pues se quedaría esperándolo. Entonces lo que hace es tener cuidado. Y por eso es que el apóstol Pablo, David, Jesús, en los pasajes que hemos visto, hacen la referencia a que en realidad no hay capacidad en el ser humano para enfrentar el peligro. Y hoy podríamos decir cualquiera, mencióneme usted lo que quiera. Un gran barco se puede hundir, un gran avión se puede caer y la tecnología no evita que eso. El peligro, como dice Jesús, no está en cuidarnos de las cosas que vemos como peligro, sino aún aquellas que no vemos. Y cuando digo todo eso, uno podría decir, bueno, entonces estoy alarmando. No, estoy haciendo ver que es una realidad y punto. Y cuando digo y punto es porque esa es una condición natural y real del mundo y del ser humano después del pecado, el peligro. El mismo Pedro, en 1 Pedro 5:7, que antecede al 8 con respecto a vuestro adversario el diablo, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Y qué bonito es saber eso, y qué bonito es vivir sabiendo que Dios cuida de nosotros. Ahora, quiero cerrar estos temas de esta semana contestando algo que el apóstol Pablo dice al mismo versículo de Romanos 8:35. Dice antes, el versículo 37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo profundo, ni lo alto, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Perdón y que lo lea ahí un poco rápido. O sea, Pablo dice que se venga lo que se venga. Y vea, hermanos, digo esto porque, y tal vez siempre ha sido un poquito más mi énfasis a la hora de presentar la palabra de Dios, es motivar a las personas de que sigamos adelante. El miedo no se va a quitar, el peligro no se va a quitar, las condiciones del mundo no van a cambiar. Lo único que es una realidad y una garantía es que Dios va a estar con nosotros y que Él nos va a guardar y que Él nos va a permitir a salir adelante. Y de una vez, aprovechando las palabras de Jesús, Jesús decía, en esta vida y en la venidera, dando a entender de que algunas batallas las ganaremos aquí y otras las ganaremos cuando estemos en el cielo. Entonces, ¿hay algo que nos pueda separar del amor de Dios? No, hermano. O sea, viéndolo al revés. Dios nunca nos va a dejar. El tema es no pongamos atención a estos elementos que pueden distraer nuestra vista de Dios y de ese gran amor. Que Dios los bendiga, que Dios les guarde. Vamos a orar para cerrar la meditación. Padre, gracias. Gracias porque en tu Hijo Jesucristo encontramos la fortaleza y la bendita esperanza para una vida llena de peligros, de hambre, de desnudez, de angustia, de tribulación, de espada.
pero que confiados en ti, así como dice tu palabra, tomados de tu mano, como un padre lleva a su hijo, tú nos vas a ayudar, tú nos vas a guardar y permite que nuestra confianza en ti no nos haga apartar el propósito para el cual hemos sido llamados. Conforme a tu voluntad oramos, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén.